Ahí te avisa si se más conectado. Se va a conectar la chica. Sí, que dijo que se conectaba. Y la otra se retiró recién, no sé qué le pasó en el trabajo, yo que. Ah, mira, ¿qué Sí, estaba? estaba la. Ortiz. Ajá, lo vi. Ya transmitió, pero no lo sé. ¿La clase pasada la viste vos o no la La viste? última no la vi, no, pero imprimí el. Eso que mandé aparte. Sí, lo imprimí. La última que había ido de propiedad horizontal. ¿Eh? Propiedad horizontal. Y por Sí, lo no, que pero. iba. Ah, pero ves está sí está bien. Ajá, sí. Desde la plaza, la clase pasada terminamos hasta. ¿Te asomó? Sí, ahí me la vi, ya. Ya está todo. Bueno, viste que vimos, terminamos con.
Bueno, a ver si está la... La clase pasada terminamos con la parte de lo que es el corredor inmobiliario, cómo funciona, los requisitos que hay que tener, las obligaciones que tiene. Hoy vamos a hacer una clase que preparé. Ustedes habrán fijado en el apunte. Hay una unidad que es sobre la ley de alquiler. La ley de alquiler que está en el apunte está totalmente desactualizada. Así que, bueno, yo le hice un bosquejito, para hacer pasar al grupo, donde el problema es que es el siguiente. La gran reforma, que como les expliqué, se hizo en el 2015, cuando se modificó el Código Civil, con la ley de alquiler en empleo. Ya pasaron, como 2019 en julio van a pasar 11 años que salió. En el medio hubo varias otras leyes. El tema es que los contratos que se fueron haciendo en ese tiempo, cada uno se fue rigiendo por una ley distinta. Entonces, bueno, lo que yo les preparé para hoy es un paneo entre las distintas leyes de 2015 y ahora para que vean, según la época, las leyes que hubo y más o menos ir viendo cuál se aplica en cada momento. Y les voy a decir al final cuál es la que se aplica hoy. Todo esto yo les hice un esquema. A lo que quiero apuntar es que la unidad específica no la estudien del apunte ni yo se la voy a tomar del apunte, porque está desactualizado. Se voy a tomar de este otro nuevo que les preparé para hoy. ¿Esta es lo que me da el grupo? No, todavía no la mandé. Esta la que voy a dar hoy, la voy a mandar al grupo. Entonces, vamos a ver, ley de alquileres. ¿Cuál ley se aplica y cuál es la ley vigente para los alquileres de equipos? Bueno, como les decía, el primer punto de la ley es de 2015, agosto de 2015, entra en vigencia el Código Civil y Comercial que está vigente hasta el día de hoy. Vamos a saltarnos toda la etapa anterior al código que hubo también varias modificaciones. Vamos a arrancar desde acá. En este código, en el código 2015, el código vigente, repito, que es el código que en general está vigente hasta hoy. Por lo sistematice para que se entienda. Tiene algunos parámetros. Por ejemplo, uno en cuanto a la voluntad de las partes, rige, vamos a poner así, rige la autonomía de las partes. ¿Esto qué quiere decir? Las partes pueden pactar libremente esto, las siguientes cuestiones. Plazos de la libre. No, esta chica se fue. No hay ninguna restricción, es decir, las partes podrían pactar libremente el plazo, el precio, los ajustes, así cada cuánto se va a aumentar, e incluso la libertad para en qué moneda se puede pagar. Respecto a estas cuestiones, la ley interviene, esto es lo que me hace hincapié, poco, da algunas pautas, ¿qué quería decir esto? ¿Cómo era el sistema? Las partes podían pactar estas cuestiones, pero con algunas restricciones que les ponía el código.
Por ejemplo, en cuanto a los plazos, lo voy a acá, tenía que para vivienda mínimo tenía que ser 2 años. Comercial, bienes comerciales, 3 años. Es decir, fíjense que estamos hablando de plazos mínimos. ¿Entendés cómo sería? O sea, se podían hacer contratos por más de 2 años en la vivienda, pero no por menos. Y para un bien comercial se podía hacer por más de 3 años, pero no por menos. ¿Está? Si alguna parte, si algún contrato de actividad se hacía por menos plazo, por 1 año o por 2 años en comercial, se consideraba que se aplicaban estas leyes. ¿Está? Se consideraba por 2 igual. ¿Está? En cuanto a los ajustes, se permitían los ajustes de precio. Y lo importante, no había un índice por ley. Llamó la diferencia con la ley que vino después que. Es decir, la ley no decía nada sobre cada cuánto se podía aumentar ni con qué interés había que aplicar. Pero después le pasa todo esto, porque es bastante complejo, así que lo comprimí bastante. Y bueno, respecto de los ajustes del precio, tampoco había precio y moneda, tampoco había intervención, y se limitaba el tema del desalojo, estaba permitido, y se podía proceder por el desalojo, como en la clase pasada, con 2 meses de falta de pago. ¿Estamos? Sí. Bueno, les repito, no me digan por qué me está dando una ley que no existe más, por un motivo. Una que todavía queda pendiente con esta ley, y otra que ya vamos a ver que en las cuestiones que no se modificaron posteriormente, se va a seguir aplicando esta ley. ¿Está? Esta fue la que esta ley rigió hasta el 2020. Yo lo voy a dar una. ¿Está esto? Sí. ¿Tiene que lo manda al grupo? Así que esta hasta el 2020. Ahora ya les muestro de cuándo el que sigue. Esta es la. Hasta el 2020. La ley, código civil y comercial. Les repito por si no escuchan los demás, no estudien esto del apunte, porque está desactualizado. A partir del 2020 empieza a regir la ley 2020. Ley 27551. Fue durante la pandemia esto. Aparece una ley, se dicta una ley, se aprueba una ley en el Congreso, donde va a modificar las normas sobre el contrato de alquiler de inmuebles del Código Civil, y va a hacer algunas reformas tendientes a facilitar las contrataciones.
Bueno, primero que cambia, lo que nosotros vimos recién, el plazo. Pasa, ahora pasa a ser de 3 años mínimo. Para alquiler de vivienda. Sigue funcionando igual que el otro. Se puede hacer más por más años, pero mínimamente tiene que ser por 3 años. No se puede, no puede ser menos. Respecto a las actualizaciones. Se puede cambiar, actualizar el precio una vez por año. Ahora en la anterior no había límite. Con esta ley de 2020, una vez por año se puede modificar. Y otra cuestión importante es que esta actualización no va a ser según el criterio de las partes, sino que se va a aplica un índice que lo da la ley. El porcentaje que se puede aumentar no lo da la ley. No puede ser mayor que eso. A ver, vamos a aclararlo, puede ser menor. No sé si en un caso, pero puede ser menor. Porque no puede nunca ser mayor. Y que es un índice que está atado, vinculado con el IPC, el índice de precio al consumidor, es decir, la inflación. ¿Está? Bueno, se prohíben, también está en la ley, se prohíben los ajustes trimestrales o semestrales. Es decir, el inquilino alquilaba y sabía que por un año iba a pagar el mismo precio. Iba a pagar un precio hasta el primer año, otro precio al segundo año y otro precio al tercer año. Bueno, hay una norma también incorporada para esta ley respecto al depósito. Ustedes saben, si no lo digo, si eso sí está en la ley, hay veces que el locador, en vez de la casa, exige un depósito junto con el alquiler al inquilino y que el día que le devuelve la casa, el locador le devuelve el depósito para que se pueda romper o algo así. Bueno, por esta ley ese punto no puede ser mayor de un mes de alquiler. Máximo un mes. Eso son básicamente las modificaciones que entonces seguimos teniendo, ya no es más la ley, las normas del Código Civil que rigen la contratación, sino que vamos a tener una ley específica. Esta ley rigió hasta el 2023, 3 años. Casi claro, diciembre del 23. La ley 27.737. Importante tener en cuenta, por eso digo que la ley ya hay que recordárselas, o sea, conocerlas, que esta ley 27.737 no deroga a esta entera, simplemente le modifica algunas cosas, ¿entendés? Entonces sigue siendo esta la ley aplicable al 2023 con las modificaciones que le va a hacer esta respecto a algunas normas que son las normas obligatorias. Perdón, esta ley es de 2023, pero no es de 17, es anterior, es de mitad de año. ¿En qué modifica esta? Respecto a la actualización, del precio.
va a ser 6 meses. Es decir, para derogar este artículo que pone que la actualización del precio es una vez por año, y lo va a pasar a 6 meses. ¿Está? Respecto de los índices que se aplican, da varios índices. No va a ser obligatorio hacer el ajuste por el índice del IPC, que era el anterior, sino que ahora da una serie de opciones que puede tener en cuenta las partes. Cuando digo las partes, va a ser siempre el logrador, porque nunca es locatario, quiere decir. Los plazos, esto se modifica, los plazos quedan igual. Queda igual, sigue siendo 3 años. Esta ley, si estoy diciendo, va a estar vigente hasta diciembre de 2023, ya con el actual gobierno. Un año. ¿Cómo? Un año. No alcanzó a ser un año, porque esta empezó a medio principio de año, no me acuerdo bien el mes, después no busco bien si los pasos, pero fueron unos meses. Claro, hasta el diciembre ya va a empezar, como fue fin de diciembre, va a empezar a regir en 2024. Pero el decreto, el famoso decreto 70-2023, se modificó un montón de leyes. Una de las tantas leyes que modificó es esta, el 177, que a su vez modificaba esta, ¿entienden? Mejor dicho, no la modificó, la derogó. Este decreto deroga la ley 177. Eso también aclarado en la multa. ¿Y el decreto estaba de diciembre 2023, 76? Esto desde 70, Ajá. 70-2023. Los decretos, les digo brevemente lo que es un decreto. Normalmente en Argentina, en todos los países con el Estado de Derecho, las leyes las emiten el Congreso, ¿no? En leyes, números, 17 San Desarrollo Humano. Hay algunos casos en que está permitido que el Poder Ejecutivo, el presidente, o el Ejecutivo de la provincia, den algunas leyes, digamos. Es muy limitado y tiene muchos requisitos para que esto pueda suceder. Uno de los casos que llaman de hecho decreto de necesidad de urgencia. Cuando digo urgencia de que, bueno, para que no se puede esperar a que el Congreso se regule. Bueno. Esto fue por este decreto de 70-2023, se modificó un montón de leyes. Algunas urgentes, otras no urgentes, eso se escuchó después. La cuestión es que la modificó. Una de las que modificó es la del alquiler. Por decreto del presidente. ¿Ah? Pero tiene este número de nuevo con otra ley. Y los decretos tienen el año de que salieron. ¿Qué va a decir esto? En principio general, vuelve a regir el Código Civil y Comercial. Es decir, lo primero que vimos hoy. Los 2 años, ¿se acuerdan lo que vimos el primer caso que vimos? Ese es el principio, con algunas modificaciones que va a imponer este mismo decreto. Respecto a los plazos que les decía. Plazos. ¿Cómo funciona ahora? Las partes pueden pactar cualquier plazo, pero si no lo hacen, si no dice nada, las partes eligen y si no dice nada,
Esto explica todo el Código Civil. Que era lo que vimos hace 2 años con las propiedades de vivienda y están en parte comercial. Respecto de la actualización. El principio es, las partes pueden actualizar, no, o sea, no hay plazos. ¿Entienden? ¿Entendés? Nada impide que las partes actualicen los contratos todos los meses. En general, los contratos que yo he visto, las actualizaciones suelen ser cada 3 meses. Pero lo que le dice la ley, no hay ninguna impedimento en que se actualicen todos los meses. Respecto del índice, no hay índice. Y vuelve a incorporar la posibilidad, que en el 99% de los casos es una ficción, pactar en otra moneda. Es decir, se permite que los ingresos vayan en dólares. ¿Estamos ahí? Sí. Cuando dice que no hay índice, Sí. ¿cómo arreglan? El índice de las partes, a ver, esto también No va con la inflación, o sea, no tiene nada. la idea ya está en otro grupo. La idea general que se plantea con este todo el decreto respecto de todo lo que se modifica es que las partes tienen la voluntad, la libertad de pactar los índices, los plazos, todo libremente. ¿La realidad cuál es? ¿Por qué han existido leyes de alquiler históricamente? Porque no tiene la misma fuerza las dos partes como tiene más fuerza el dueño de la casa o el departamento que las personas que alquilar. Entonces es una ficción que libremente van a pactar. Va a ser siempre lo que diga el de la casa. Sí. Bueno, Ah. pero la idea es esa, que las partes pueden libremente pactar. Ah. ¿Qué sucede? ¿Cuál sería la idea? Que si el dueño de la casa te pone, por ejemplo, un índice demasiado alto, entonces vos sos libre de no firmar el contrato. ¿Qué sucede en la realidad? Se pacta un índice, se sigue usando, en general, los contratos que yo he visto, el IPC, como está en otro el índice que da la otra ley. Es decir, se sigue utilizando un índice en concreto que tiene que ver con la inflación al momento de firmar el contrato. La diferencia es que la ley no te lo exige, es obligatorio eso. Se suele hacer por una cuestión de claridad, de que claro cuánto documento y cada cuánto. Recuerden que, por ejemplo, eso sí puede remitirse a la ley, ahí está en el apunte, no hay plazo. ¿Qué significa? En principio significa que el locador, el dueño de la casa, puede dar por extinto el contrato de alquiler en cualquier momento. Que va a la de Yo, ella, por ejemplo, ¿sí? Dice así el contrato. sí, ajá, cuando Bueno. quiera, con el parece que sí, pero, o sea, cuando yo quiera, agarro y me voy, así. No, a ver, esto siempre fue así, en las leyes anteriores también, antes del Código Civil también. El inquilino, esto se anótalo porque necesitan el apunte. El inquilino, el que alquila la casa, se puede ir cuando quiera.
Sí. El dueño de la casa, perdón, el alquiler de la casa. Hay unas normas, una indemnización que pone el de alquiler respecto, depende si se va después de los primeros 6 meses o después del año. Si te vas, esto es según la vieja, está en el código. Si te vas después de los 6 meses, tenés que pagar, bueno, no puede ser 2 meses o 1 mes y medio de alquiler, de indemnización equivalente. ¿Te acordás eso? No, porque sabes que me está haciendo ahora por el trabajo, que Sí. también justamente estamos revisando un contrato viejo. Los contratos de comerciales son distintos. Ah. ¿Cuál es la, Ajá. ¿Cómo que qué es lo que quiero decir? También no había pasado un año y tenía que, creo que de los 6 meses, 6 meses a 1 año. sí, esa diferencia Sí. hacía una de eso. Sí. Y con previo aviso, obviamente. Con previo aviso. Ajá. Y si te vas después de 1 año, los contratos comerciales no es obligatorio, a veces lo ponen igual. 2 meses. Perdón, menos. Si te vas antes de los 6 meses, tenés que pagar 2 meses. O 1 mes y medio. Sí, no, creo que. 2 meses. Sí, Vamos sí, a ver. lo estaba revisando. Si te vas después del año, tenés que pagar 1 mes. Sí. Siempre, independientemente de ello, tenés que notificar con mínimo 30 días de anticipación que te vas a ir. También, sí. Es decir, vos ese mes lo tenés para igual. Sí. No puedes ir mañana. Es decir, me voy hoy es 30, hoy es 30, bueno, el 28 de febrero, ¿está? Y ese mes anterior que estás avisando que te vas a ir, lo tenés que pagar igual. Sí. Te quedes o no, si ya que lo vas a pagar, te quedás. Pero eso depende de cada uno. Eso respecto del inquilino. Estas normas de cuándo se puede rescindir el contrato antes de que venza. Ahí está preguntando, que está mirando. Sí, es justamente eso. Ese índice es la facultad que tiene el dueño, el locador, de aumentando el precio durante el transcurso de la locación. La diferencia es esta, que en las otras leyes anteriores, como fui explicando, el índice, en esta acá, el índice es el lado de la ley, otro que te puede aumentar. Ahora no tendremos ningún índice. Vuelvo a lo que estaba diciendo. En todas, esto no se ha modificado, desde antes, podemos quedar en 2015, hasta hoy, el que puede irse cuando quiera con estas restricciones es el inquilino. Todos estos plazos, cuando se habla de plazo, refiere a el locador. O sea, el locador no te puede, antes, no te podía dar por rescindir el contrato antes de los 3 años. ¿Está? Ahora, con esta ley, lo puede dar por rescindido cuando quiere. Lo que pasa es que también va a regir el tema de la notificación. O sea, te lo puede rescindir, pero te tiene que notificar antes. ¿Está? En la generalidad de los casos, yo he visto, igualmente, si bien la ley lo permite, se ponen plazos. Si bien la ley no lo obliga, se ponen plazos más cortos, 6 meses, pero se ponen plazos. ¿Está? Así que voy a resumir las diferencias de las tres, para que se acuerden. Entonces, resumiendo todo, del 2015 a 2020, contratos firmados entre agosto, 1 de agosto, bueno, 2020 entero, se aplica el Código Civil Comercial. A los contratos firmados entre 2020
octubre, acá está, ahí estaba la fecha, de 2023, La ley 27551. Que tiene cada una de esas leyes lo que le dije recién. Desde octubre de 2023 a diciembre de 2023, tarda un poquito, es la 27, 7, no me acuerdo, 7 de 27. Y desde diciembre de 2023 es el decreto 70 del 2020. O sea, de un contrato de alquiler, para saber qué ley se va a aplicar, cómo se va a aplicar, lo que hay que tener en cuenta es el siguiente. ¿Ley qué ley se aplica? Para un contrato firmado Hasta diciembre de 2023, ver fecha, para saber la ley. ¿Está? ¿Entienden eso lo que le digo? Sí. Contrato firmado desde diciembre de 2023 se aplica. El Código Civil con las modificaciones del decreto 70/2023. ¿Estamos? Bueno, estas son las modificaciones que han habido desde el momento, desde el 2015 hasta hoy. Vayan bien, vean el apunte. El tema sí no es complicado, pero sí es complicado ir viendo, según la fecha de la ruta de los contratos, qué ley se va a aplicar. Y la característica del régimen actual, digamos, el decreto que está ahora, es en general lo que se llama la libertad de contratación. Las partes tienen la libertad de contratar como les parezca. Eso, les repito, es lo que dice la ley. En la realidad, la consecuencia es que se facilita más la imposición de las cláusulas respecto del local. Eso respecto a las modificaciones. Teniendo esto más o menos claro, o que sea en la cabeza, o sabiendo que esto existe, después viendo para los casos concretos cómo se aplica, vamos a ver en general, si ya lo hemos visto, pero recuerden que estamos en la parte inmobiliaria, entonces viendo desde el punto de vista del derecho inmobiliario, ¿cómo es el contrato de locación?
del inmueble. En el contrato de locación inmueble, como en todos los contratos hemos visto, como recuerda la parte del contrato, tenemos dos partes. Y esto es independientemente, les repito, de qué época nos estamos refiriendo. Todos los contratos de locación tienen estas cosas en común. Dos partes. Uno se llama locador. Es, bueno, si me la definición es decir, la persona que tiene derecho, vamos a simplificarlo, es el dueño del lugar. Y la otra persona es el llamado locatario. Persona que hará uso del inmueble. ¿Cuál es el objeto de la locación inmueble? Es un inmueble. Vamos a ver las características. En general, las leyes, cuando se habla de ley de locación de inmuebles, siempre se refiere a los inmuebles urbanos. Ya habrán visto que por ahí hay otra unidad que habla de qué sucede cuando esta situación, es decir, lo equivalente a una aplicación de un inmueble para un campo, por ejemplo. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? El mismo, yo no, porque yo creo que es urbano y allá hay otros impuestos. No más allá de los impuestos. Ah. Los contratos de locación, todos los que vimos recién, y en general las leyes que hablan de locación, refieren a la locación urbana, inmuebles urbanos, casas o inmuebles comerciales, se han visto fuera, pero dentro de la ciudad. Para lo que sucede fuera de la ciudad, los rurales, que hay que la palabra, existe otra ley que está en la autoridad. El mismo sistema, hay un dueño y una parte que alquila, pero se llama arrendamiento. Arrendamientos rurales. En el ámbito rural, el llamado locador se va a llamar arrendador, es el dueño del campo, y el que alquila, el que va a usar la cosa, se va a llamar arrendatario. Arrendatario. El sistema de arrendamientos rurales, todo esto con índice, cada tanto que sucede cuando hay que devolverlo, cuando se puede rescindir, todas estas cuestiones están regidas por otra ley, que la vamos a ver en su momento, pero por eso lo que quiero hacer hincapié es esto. Siempre que se habla de locación de inmuebles, estas leyes de locación de inmuebles están hablando de inmuebles urbanos. ¿Está? Sí hace cierta diferenciación la ley respecto de si el inmueble va a ser usado para vivienda o comercio.
Y sigue habiendo normas, en cualquiera de las leyes sigue teniendo en común normas respecto de rescisión, es decir, cuándo se puede rescindir el contrato. Es un poco lo que hablábamos recién. El locador puede rescindir con preaviso. ¿Con preaviso? Preaviso. El locatario también puede rescindir con preaviso. Esta es una de las grandes diferencias respecto de la ley vieja. Hay otro tipo de rescisión, la rescisión sin causa. No sin causa. ¿Por qué sin causa? Ya vamos a ver. En cualquiera de los dos casos, tanto el locador como el locatario, cumpliendo el preaviso y la indemnización si correspondiera, por los plazos que hablamos recién, puede rescindir sin decir por qué. Luego te gusta conseguir otra cosa mejor, lo que fuera. Claro. El locador es un alquilo más, bueno, sin decir causa. Después existen también las rescisiones, también todas las leyes, inclusive la que está vigente ahora, con causa. Las lesiones con causa están dadas, se producen cuando hay un incumplimiento de la otra parte. De la otra parte. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el incumplimiento principal que puede dar causa a que el locador rescinda el contrato sin preaviso? ¿Qué te parece? El locador, el dueño de la casa. ¿Que rescinda un contrato? Sí. ¿Qué incumplimiento del locatario puede hacerle? Por ejemplo, en el edificio, ¿no? ¿Cuál? Por ejemplo, no pagar no pagar el alquiler. El alquiler. Ajá. Ese sería el incumplimiento más común, no pagar el alquiler. Si vamos al Código Civil, que es lo que decía, puede ser 2 meses y a las normas, bueno, que tiene que ser pasada, lo mismo de salón. Pero la ley. Ajá. Bueno, Sí. ¿te acordás que las normas universales permiten con 2 meses de no pago de alquiler proceder al juicio de salón? Sí. ¿Está? Bueno. Paralelamente, la ley de educación te va a permitir, en el mismo plazo, 2 meses de no pago, rescindir el contrato. ¿Está? Y proceder al desarrollo. Sí. Ese es un caso de incumplimiento. Otro caso, a ver, claro, está diciendo lo mismo, claro. En general, cualquier incumplimiento de cualquiera de las partes da lugar a la otra a rescindir el contrato. ¿Está? Vamos a ver otros casos que pueden ser fotos. Voy a sacar porque esto no está todo pegando.
Vean algo más de lo que yo les doy y les apunto. Vamos a ver algunos casos que pueden dar lugar a la rescisión. Vamos a recordar, estaba en la parte de contrato, como una línea de contrato, pero ¿qué es una rescisión? ¿Qué les parece que ¿qué va a ser una rescisión de un contrato? Como que no cumple. Una rescisión de un contrato es una forma de finalizar un contrato antes de su vencimiento. Porque ¿cuándo finalizar el contrato? ¿Cómo se va a extinguir? Se van a extinguir las obligaciones principales del contrato. En el principio, ¿cuándo termina? Cuando termina el plazo. Eso es lo normal. Sí. Hay veces que por cuestiones que suceden en el transcurso del tiempo, los contratos finalizan antes de que termine el plazo. Ahí estamos hablando de la rescisión. ¿Está? Las partes tienen, como en todo contrato, obligaciones. En general, tienen varias que están enumeradas en la ley y en los contratos específicos se suelen poner, pero en general las principales son, en el caso de contrato de locación, de parte del locador, ¿cuál es la obligación principal? ¿De locador? Sí, venga caso. ¿Qué? Interacciones, ¿entendido? Sí, sí, esa es una. En general, digamos, vamos a decir en general, permitirte vivir en la casa que te alquiló sin problema. Sería, si lo querés, como decirlo de forma no muy jurídica, pero se entiende. Del locador. Vamos a poner el goce, como dicen algunas leyes, de la cosa. Y el locatario la principal, ¿cómo va a ser? Pagar el ingreso. Estas son las obligaciones, vamos a llamarle principales. Sin embargo, en los contratos de locación, además por el caso que dura, existen toda otra serie de obligaciones respecto al locatario, tanto el locador como el locatario, que lo que es importante, lo que le quiero dar a explicar ahora, es que cualquier incumplimiento de cualquiera de esas obligaciones puede dar lugar a la otra parte a rescindir el contrato. ¿Está? Una de las obligaciones que emanan de las partes del mismo contrato de locación se deriva de lo que se llaman las mejoras. Un punto importante que suele dar lugar a bastante... Todo esto no pasa acá, ¿eh? Y es importante porque es en la práctica, en el día a día en los contratos de alquiler. ¿Qué son las mejoras? Las mejoras son todas las modificaciones, vamos a ponerlo, las primeras son mías para que sea más fácil de entender. No son las que dice el código, pero para que se entienda. En la cosa alquilada. Cualquier modificación que se haga en la cosa alquilada, en la casa, en un departamento, después que se empezó a alquilar, se va a llamar mejora en el código. Estas mejoras pueden ser de tres tipos. Pueden ser mejoras necesarias,
suntuarias. O Suntuarias. ¿Cuáles son las mejoras necesarias? Son aquellas sin las cuales la cosa no se puede usar. Pierde su posibilidad de ser usada. unidad, por ejemplo. ¿Cómo? Por ejemplo, la unidad. Por ejemplo, la mejora necesaria. Necesarias. Bueno, tampoco. Para que la cosa funcione. Estas suelen ser las más problemáticas. Son, por ejemplo, un ejemplo que vos das, el tema de la humedad. Por ejemplo, con una rotura en una chapa, que hace que entre agua y se humedezca la pared. Las mejoras necesarias, la norma legal funciona así. El locatario tiene que notificar al locador para que la realice. Por ejemplo, arreglar la chapa porque se llueve. Y la diferencia de las demás son básicamente dos. La primera es si el locatario no la realiza, la puede realizar el locatario a su costo, ¿está? Y después descontarlo del periodo mensual de alquiler. Pero digo siempre. ¿Vamos? Entonces, lo importante es esto, la puede realizar el locatario. Las mejoras útiles son aquellas que no son fundamentales para que la cosa subsista, pero que la mejoran de manera tal que van a ser útiles para cualquier persona que viva en ese lugar posteriormente, incluso para el propio dueño. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Benefician a cualquiera. ¿Puede ser cuál decías? Tarro de basura, el tacho. Por ejemplo, sí, a veces. Bueno, hoy en día creo que es obligatorio. Capaz que siempre puede ser. Pero por ejemplo, a ver. Me imagino. Instalación de un. ¿Cómo se llama? Un termotanque. Bueno. Sí, o sea, sí. En general, las casas tienen un tanque, pero ponen a otro. O, por ejemplo, caso que yo he visto, colocar luces en el patio. A veces voy a tirar la casa sin luces en el patio y se va a tener luz. No es una mejora necesaria, si no tienes luz en el patio no pasa nada. Acá mejor la casa, con las luces en el patio. Entonces, van a dar un beneficio cualquiera. Y los otros son mejores suntuarias, son aquellas que únicamente benefician a quien las puso. La norma en general, a diferencia de la necesaria, tanto para las útiles como para las suntuarias, requiere autorización del dueño, del orador. ¿Está?
Respecto del otro problema con las mejoras es qué sucede cuando se termina el alquiler. ¿Quién las paga? Las necesarias tienen que pagar el locador. Si el locador los paga, las puede hacer, si son urgentes, las puede realizar el locatario y descontarlo. ¿Está? Las demás las paga quien las realiza. ¿Está? La diferencia es que sucede cuando se termina el alquiler y que vuelve a la casa. En cualquiera de los dos casos, el locador puede solicitar que se retire. ¿Está? Sean útiles o sean suntuarios. Si por su parte, el locatario que las realizó puede ofrecer dejarlas y que el locador se las pague o llevarlas. ¿Está? Funciona igual para el respecto de lo que veníamos hablando, de la rescisión, en caso de una incendio que no se realice, pese a ser intimado, la diferencia de las otras dos, las necesarias, permiten rescindir el contrato. Y en este caso, esto ya es una cuestión más, podría dar lugar a algún tipo de conflicto legal, jurídico, judicial, digamos, un juicio. Si vamos a la norma general del código, hay que indemnizar al inquilino. ¿Cuál sería el ejemplo? Se rompe algo que dificulte absolutamente vivir en la casa. Por ejemplo, vamos a poner el extremo, se sale el chapo, le voy al techo. ¿Está? El inquilino tiene la facultad, el derecho de reclamarle al locador que lo repare, que el techo lo pueda seguir viviendo, y si el locador no lo hace, punto uno, el inquilino no está obligado, puede hacerlo si quiere apurar el trámite y quiere solucionar el problema, a solucionarlo él. ¿Está? Pero si no quiere, y el locador no lo quiere hacer, puede rescindir el contrato y además el locador lo va a tener que indemnizar por todos los perjuicios que le hayan causado al locatario el haberse negado a hacerla mejor. ¿Está? Otra obligación del locatario que puede dar lugar a rescisión. El locatario estamos hablando. Siempre en todos los contratos que se fijan de alquiler está la llamada prohibición de subalquilar. ¿Qué significa esto? El inquilino, el locatario que está usando la casa, no puede a su vez alquilarle la casa a una tercera persona. ¿Está? Salvo consentimiento expreso del locador. Pero la regla es la prohibición, no se puede subalquilar. En caso de que esto se incumpla, puede dar lugar a una rescisión con causa. Otra prohibición es la de, que también a veces se ve, darle uso diferente.
inclusive como vimos en las leyes anteriores, en todas las leyes de locación, hay algunas diferencias respecto a si la casa, el inmueble es para alquilar, para vivir, perdón, o para comercio. ¿Tá? Entonces, si yo alquilo una casa, por ejemplo, para vivir o un comercio, o viceversa, yo tengo comercio y vivir, el locador tiene derecho a rescindir el contrato porque le dio un uso diferente al pactado. ¿Estamos? Sí. Bueno, vamos un poquito más de temprano. No quiero empezar tema nuevo con más gente. Vamos a ver algunas cuestiones respecto. Esto lo que había rodado, pero no he rodado. Vamos a llamarlo como lo llama la generalidad de la ley. El tema de las garantías, los contratos de alquiler. ¿Saben todos sobre una garantía de un contrato de alquiler? ¿Cómo te piden garantía? Bueno, el nombre correcto de la garantía en el contrato de alquiler es fianza. La ley se llama fianza. Y a los garantes los llama fiadores. No pasé la foto. En todo caso lo repasamos en la clase. Respecto de todos modos, eso que no pasé, que no pasé la foto, sigue, es igual que la ley. Así que está en la punta, está en la misma ley, está en la punta. ¿Sí? Eso no se modificó, digamos. El tema de la rescisión, ¿cuándo se puede rescindir? ¿Qué es un fiador en un contrato de alquiler? Es más secreta. Es la persona distinta del locador y el locatario que comparece a un contrato de alquiler, ocasión, y se obliga a responder por todas aquellas obligaciones que le corresponden al locatario. Responde por el locatario. Pregunta que siempre me hacen que tiene que ver con esto y que tiene que ver con lo que vimos recién. La ley de alquileres, ni la vieja ni la nueva ni la anterior, no dicen nada respecto de cuántas garantías hay que llevar, si tiene que ser una garantía propietaria, si hay que llevar un recibo de sueldo. Eso es todo, siempre fue voluntad de las partes. Siempre fue una imposición del locador, lo sigue siendo. No hay nada de la ley que lo diga. ¿Cuántas garantías hay que llevar? Con lo cual, esto está sujeto a lo que considera pertinente el locador. Generalmente en las casas, en los departamentos que están por inmobiliaria, suele ser una decisión inmobiliaria. ¿Cuál es la finalidad? Que si el locatario no paga el alquiler o no hace frente a alguna de las obligaciones que está sujeto por el contrato, esta otra persona que aparece va a responder por ello. La garantía, la fianza, vamos a llamarle fianza, que es el nombre correcto, es un contrato que se llama accesorio del principal. ¿Qué
significa el accesorio? Que va a seguir la misma suerte del principal. Se va a extinguir o se activa el contrato de alquiler. Respecto a la fianza, recuerden siempre esto. Hay dos tipos de fiadores en los contratos de alquiler. Uno es el de garante. Uno es este que les estoy diciendo yo, contrato accesorio, pero en la generalidad de los contratos de alquiler que se hacen por inmobiliaria, ahora es muy común, en vez de poner que el que viene de garante es un fiador, es decir, un contrato accesorio, lo incluyen, esto no está en ningún apunte, así que lo incluyen como colocatario. ¿Hola? Colocatario. Hola. Como que fuera otro locatario más. Ah, co. En vez de, claro, en vez de ser un fiador, accesorio principal, lo agrega, en vez de decir, le alquilo un contrato a fulano, en un departamento fulano, y este otro aparece como garante, pone los dos, le alquilo el departamento a fulano y al otro aparece como garante. ¿Entienden? ¿Por qué es esto? El principal fundamento es el positivo. Me explico un poquito cómo funciona. Sellado. Los contratos de alquiler sellan, hay que pagar cuando vos realizás el contrato un sellado, un impuesto provincial que se llama sellado, que es el 1 por 1000 del valor del contrato. Es decir, se toman todas las duraciones del contrato, los meses, se suman, el 1 por 1000 de eso es sellado. Hay que pagarlo sí o sí cuando hacemos un contrato de alquiler. 1 por 1000. O sea, un contrato, vamos a sumarlo rápido. 300.000 pesos por mes, poner. Por 24 meses da 7.200.000 pesos. El 1 por 1000 de esos son 7.200 pesos, de sellado. ¿Está? Mientras que, si yo además del contrato de esto, agrego un garante, este contrato de fiador es otro contrato, que se llama contrato de fianza. ¿Está? El problema es que el contrato de fianza también paga sellado. Y la fianza, si el sellado por el alquiler para vivienda es 1 por 1000, el contrato de fianza es 1,1%. 1,1%. Es decir, a ese número que le estamos diciendo, el número, va a pagar 79.200 pesos. Más los 7.200 del contrato de alquiler. ¿Ah? Entonces yo le pongo un fiador, un contrato de alquiler, con una garantía, voy a pagar, por ese número estimativo, voy a pagar 86.000 pesos de sellado. Mientras que si yo al garante lo agrego como locatario, no voy a pagar la fianza, voy a pagar únicamente los 7.200 pesos de contrato de alquiler. ¿Entienden? Sí. Por este motivo, que parece bobada, últimamente y generalmente a los fiadores no los agregan como fiadores, sino que los agregan como colocatarios. Ténganlo en cuenta por si lo ven en algún contrato, tengan en cuenta si lo tienen que pagar. Porque no es lo mismo pagar 86.000 pesos por un contrato que pagar 7.000. ¿Está? Y si lo tienen que hacer ustedes al contrato, y le tienen que exigir al fiador, al que comparezca como fiador, acuérdense que si van a poner un fiador, le tienen que, cuando le cobren el sellado, le tienen que poner también el sellado de la fianza. ¿Se acuerdan que en una clase habíamos visto cómo se hace para hacer un sellado? De API, que había que entrar por una cara. Sí. Bueno, esto es lo mismo. Cada vez que se realiza un contrato, hay que hacer un sellado, hay que pagar este sellado.
Vamos a terminar con esto, que es la práctica fundamental. Sí. Ah, ya sé. No, sí, Ah, no, yo creo la clase anterior. Sí. Que habían hablado del código comercial, ¿puede ser? ¿Cómo decir? ¿Cómo decir? Ajá, esto hay que repasarlo también, entonces. ¿Y dónde lo saco eso? ¿Qué cosa? El código. ¿De dónde saco el material ese? No, el código, lo que sea el código civil está en la punta. Ajá, no, pero no era extra. Pues yo había escuchado que había leído o que estaba por leer y eran muchas páginas. No, ella, esta chica Flor, ella se imprimió un código, me contó. Lo bajó de internet y lo imprimió. El código civil. Código civil y comercial. ¿Querés anotar así? Sí. Si querés dejar yo lo tengo el libro, pero si no, lo que se consiguen por internet también es lo mismo. Luego de diferencia actualizada, código civil y comercial. ¿Y cuál otro más? O sea, para tener en cuenta yo también como para, cuanto más mismo, para mejor, para Sí. aprender. Otro tipo más material para tener en cuenta si busco aparte del tema de esta zona. Del tema este, Ajá. bueno, pero lo que pasa es que este decreto 730 que rige los alquileres de hoy, el problema que tiene es que modifica 500 leyes. Entonces lo que nos va a interesar a nosotros respecto del alquiler son 3 artículos, que va a bajar eso, tiene 2000. ¿Entendés? Sí. Así que lo que bajate así, buscate, vamos a intentar buscar un código civil y comercial con las modificaciones del artículo del decreto 70. No tiene sentido que trabajes en el decreto entero, eso requiere, porque habla de cualquier cosa, leyes de importación, modificar el código. Y otro que te va a servir también, o sea que también está en otras unidades anteriores, es la ley de contrato de trabajo. Esas dos leyes, el Código Civil es una sola ley, digamos, tiene 2000 y pico artículos. Y la ley de contrato de trabajo tiene muchos menos, pero eso también es otra ley. Les estaba diciendo, al terminar hoy, el tema de los sellados. ¿Para qué sirve el sellado? Los sellados, este sellado del 2 por 1000, que yo les digo, es un impuesto provincial. Renuncio a escribir. Bueno, vaya contando. Entonces, es necesario que lo volvieran a preguntar. Es un impuesto nacional sellado. Perdón, provincial. De toda operación que se haga, hay que pagar el impuesto. Así lo dice. La realidad es que la mayoría de las operaciones no se paga el impuesto. ¿Por qué de las locaciones o de los contratos de alquiler sí conviene pagarlo al impuesto al sellado cuando se hace? Porque después esto hay que llevarlo a un juicio, hay que hacer un juicio cualquiera de las dos partes, o el locador porque el inquilino no le pagó, o el inquilino porque el locador le incumplió algo y lo tiene que decidir judicialmente. El juzgado, cuando presentemos la demanda, nos va a exigir el sellado del contrato, que el contrato esté sellado. Sí o sí, para tomar el caso. ¿Está? Si no lo tenemos sellado, no pasa nada, se puede solucionar, pero hay que sellarlo. Y el problema es que cuando lo vas a sellar, te va a cobrar API, cuando te haga la liquidación, te va a cobrar el interés del día que hiciste el contrato, no desde el día que lo fuiste a cobrar o que debes hacer el juicio. Supongamos, hacemos un contrato de locación hoy, por 3 años, dentro de 2 años hay un problema, se rescinde, no sellamos el contrato, estamos hablando de 26, 27, en febrero de 2028 presentamos, y el contrato no llega a estar sellado. API me va a liquidar el contrato, se sellado, eso es lo que yo les estoy diciendo, pero me va a cobrar un interés de 2 años que yo no pago el contrato. Me va a salir 10 veces lo que tengo que pagar. ¿Está? Entonces siempre es conveniente tener en cuenta, no es gran gasto, está bien, son 7.000 y pico de pesos en un contrato de 200.000 de alquiler, pagar el sellado por el contrato, tenerlo siempre sellado por todo.
Y bueno, este truquito de agregar al garante como codeudor o como colocatario sirve para no pagar el sellado correspondiente a la fianza. ¿Dónde se hace este trámite de sellado? ¿Ya se puede poner? En la página de API. Ah, API la sellado, página. pero poner en Google API sellados. Yo les voy a mostrar cómo hacer, sin ser necesario, Sí, yo lo me podemos acuerdo. hacer. Se hace una foja, pones quiénes son las partes, que sirva porque es sellado, únicamente para pones el monto del alquiler y el sistema solo te calcula cuánto tienes que pagar de alquiler, de sellado. De ese sellado que te realiza la liquidación que realiza API, tenés 15 días para pagarlo. No sé cuál es el día, para ese tipo de sellado son 15 días. Si vos esos 15 días no lo sellaste, te empiezan a correr un interés diario que te cobra API a partir del día que firmaste el contrato. Por eso si pasan años, a veces el sellado se va mucho. Y sí o sí, al día que vayas a hacer el juicio para cobrarlo, tenés que pagar el sellado. Bueno, por hoy unos minutos, son media. No voy a ir más la clase que viene. Y ya creo que queda un solo tema, pasamos a ver ¿Y eso hay fecha o no? por eso ahora no me acuerdo buscar la compu, pero si no lo programamos un tema. ¿Eso a fines de febrero? No. Fin de febrero. Yo siempre voy en febrero, pero bueno, yo lo aprendo. Bueno, no me olvides de entonces. Bueno, gracias. Adiós.
Sí, no,